Estás escuchando Indomable. Soy la doctora Virginia Lacayo, feminista, coach certificada de mindset y liderazgo, y en esta temporada aprenderás cómo manejar tu mente y tus emociones, expandir tu conciencia y liberarte de los condicionamientos sociales que limitan tu crecimiento y tu potencial de impacto. Es neurociencia, feminismo y pensamiento sistémico aplicado a la justicia social y al desarrollo personal. Hola mi gente linda, bienvenidas de nuevo a otro episodio de este podcast Indomable. Y hoy tenemos una conversación que quienes estamos en este tipo de espacios, quienes usamos nuestras redes sociales, quienes tenemos algún medio de comunicación, como por ejemplo este podcast o tenemos algún programa en vivo en las redes o tenemos otros espacios de comunicación más masivos o tenemos plataformas porque hablamos en público, o sea, todas las personas que tenemos espacios y recursos a través de los cuales comunicamos ideas y abrimos el diálogo y fomentamos debate y compartimos experiencias y perspectivas, como todas estas personas que estamos en esta posición de privilegio en muchos aspectos, hemos y podemos ocupar esos espacios para incluir a otras, sobre todo aquellas que tienen menos acceso a estos recursos o no necesariamente se sienten tan cómodas utilizándolos, pero cuyas voces, cuyas historias, cuyas perspectivas son súper importantes que incluyamos, que escuchemos, que promovamos, que divulguemos para poder crear este diálogo que estamos queriendo crear, hacerlo mucho más incluyente y mucho más enriquecedor para todas, ¿verdad? Y sobre todo porque ya sabemos, ya me conoces de que yo creo de que la innovación y los procesos de cambio y la forma en que cambiamos nuestra mente en general, que es el primer paso para hacer cambios reales a niveles externos, ¿verdad? Es cambiar primero nosotras. Cambia a partir de la exposición que tenemos a información. Y con información no me refiero solo a datos, sino al simplemente entender, conocer, experimentar aquello que no conocemos todavía, porque nuestro cerebro empieza a absorber nuevas perspectivas y con ello empieza a abrirse y a cuestionar lo que creía que era verdad y entonces abrirse a otras posibles verdades, a otras cosas que también son verdad y que parecen mutuamente excluyentes y no lo son. Entonces, tener este recurso, yo sé que es un privilegio para mí, pero además es un privilegio en general quienes podemos tener acceso a este tipo de recursos. Y yo sobre este tema era que quería hablar el día de hoy. Vamos a tener esta conversación el día de hoy. Es cómo usar nuestra voz, nuestras voces y nuestros espacios para generar cambio. Y para tener esta conversación, hacerla mucho más poderosa y mucho más interesante, invité a una persona que además conocí hace poco personalmente, pero la he venido siguiendo desde hace rato, una persona que tiene una voz importante en nuestros espacios, en los movimientos, una persona que además genera ese tipo de diálogos y de reflexiones y de debates que necesitamos más. Y me pareció fantástica poderla tener hoy con nosotras y ella es Catalina Ruiz. Así que bienvenida, Catalina, a el podcast Indomable. Y para quienes no te conocen, que seguramente serán muy pocas, pero para aquellas que no te conocen, contanos un poquito más sobre vos. Bueno, yo soy Catalina Ruiz Navarro, conocida en redes como Catalina por Dios. Llevo 15 años siendo periodista feminista, de formación soy filósofa y artista plástica. Nací en el Caribe colombiano, en Barranquilla, y vivo en México hace 9 años. Y soy la cofundadora y directora de una revista feminista regional digital que se llama Volcánicas. Muchísimas gracias por esta invitación. Tan bella. Me encanta. Yo viví, no sé si sabías que yo viví 2 años en Barranquilla. Ah, wow. Sí, Bueno, es es, una ciudad tan particular. sí, no se parece a nada. Siento Pero en que general marca Colombia, mucho a la gente que vive ahí muchísimo. yo le he dicho a todo el mundo de que Colombia son 5 países en uno, o sea, 5 regiones, 5 culturas diversas, Sí. 5 idiomas casi, o sea, es español, pero podrían ser 5 españoles distintos. Súper lindo. Yo tengo un amor, un cariño y unos recuerdos muy bellos de Colombia y de su gente, porque realmente me encanta. Entonces, qué rico. Y además México, o sea, son casi que mis países favoritos. Y Nicaragua, por supuesto. Entonces, qué lindo tener traer todas estas
perspectivas multirregionales también a esta conversación. Catalina, entonces, con toda tu experiencia, tantos años como periodista y además en estos medios y como periodista feminista, además has tenido la oportunidad, pero además las has buscado, que es lo que hacemos, ¿verdad? De entender la realidad y de compartir las realidades, las experiencias y escuchar las historias de personas diversas, en su mayoría mujeres o personas que hemos sido socializadas como mujeres, que han vivido situaciones, distintas situaciones de violencia, sea interpersonal o institucional. Yo sé que es una forma, o sea, es un tema difícil, pero creo de que no hay suficiente conciencia de lo que significa, no solo la importancia de compartir esas experiencias y esas historias, pero un poquito tras bambalina también es cuál ha sido tu experiencia escuchando, conversando, aprendiendo, enriqueciéndote de todas esas historias y de todas esas perspectivas y experiencias. Bueno, mira, cuando yo comencé en periodismo, me dieron una columna en El Espectador, que es un diario nacional en Colombia. Yo tenía 24 años y era una chica muy audaz, no le tenía miedo a nada y dije, yo quiero una columna en este periódico. Em, y eso presentaba, y yo creo que yo era ahí como un token de la chica joven, porque en ese momento era la más joven del diario. Y me tenían ahí porque necesitaban mostrar diversidad y en ese momento diversidad era mostrar a una chica joven en el periódico. Eh, y a partir de eso pasaron muchísimas cosas. Yo empecé a tener la columna de feminismos del periódico porque yo la pregunta que me hice a los 24 años era, ¿qué puedo decir yo con más propiedad y con más convicción y con más conocimiento que todos estos señores que tienen más de 50 años, todos tienen un doctorado, todos han pasado por la vida pública, saben tantas cosas? Yo en ese momento alcanzaba a vislumbrar que yo no sabía nada de nada, pero afortunadamente era muy joven y no sabía hasta qué nivel yo estaba perdida en el mundo porque era una niña. Pero había una cosa que yo sí conocía mejor que todos estos señores y era cómo el derecho al aborto me atravesaba a mí en el cotidiano, en mi vida diaria, en la vida diaria de mis amigas. En Colombia, 2 años antes, había salido una sentencia que hacía el aborto legal por causales en todo el territorio. Y entre esas causales estaba la causal salud mental, que casi que habría la posibilidad para que todos los abortos fueran legales, porque cualquier embarazo no deseado que siga su curso, a pesar de que tú no quieres, pues evidentemente va a afectar tu salud mental. Ese era un debate muy interesante que a mí me parecía súper apasionante como filósofa. Eh, y al que yo había llegado, como llegan casi todas las personas latinoamericanas, pensando que el aborto es malo, porque no se cuidan. Por supuesto, yo vivía en una burbuja en donde mi mamá me compraba las pastillas anticonceptivas, entonces podía decir eso muy orondamente. Y fue ahí en el camino de la universidad y en este debate que se empezó a dar en Colombia que yo empecé a entender que había un mundo por fuera de esos privilegios que yo tenía, que de pronto no eran millones, pero eran suficientes para que mi mamá me comprara las pastillas anticonceptivas y yo no tuviera que estar expuesta a un aborto o a violencia sexual, que hiciera que tuviera un embarazo forzado, todas estas cosas. Em, ese debate era una cosa que nos atravesaba a todas porque cuando teníamos 24 años teníamos estos grandes sueños y estos grandes planes de la vida y un embarazo no deseado se sentía como una de las peores cosas que te podía pasar. Y yo empecé escribiendo de aborto en el periódico. Para hacerlo, claro, me tocó muy rápidamente empezar a buscar personas que hubieran abortado, hablar con los grupos feministas, ir a las manifestaciones, ir a las marchas, porque no podía hacer solamente una columna, sino que tenía que buscar más información y entonces poco a poco el movimiento feminista se volvió mi principal fuente para la columna. Eh,
A uno no le dicen esto, y bueno, yo no venía del periodismo, yo venía de la academia y de filosofía, pero uno tiene que construir una base de fuentes que se vuelve el tema que tú empiezas a cubrir, y para mí ese tema fue el feminismo. Luego estuve trabajando al interior de organizaciones feministas para tratar de hacer esos mensajes del feminismo más digeribles, más fáciles de entender, que llegaran a más personas, porque yo había llegado al periodismo de una forma muy sui generis, porque normalmente tú entras a ser una reportera carga ladrillos, le decimos en Colombia, que es el que hace, quien hace toda la talacha, busca la información, sale a campo y luego va subiendo de estatus en el periódico, luego en algún momento de pronto llegas a ser editor o editora, y más allá después te dan una columna. Pero yo en cambio llegué a esa columna, aterricé porque era filosofía, y la gente me empezó a decir, eres periodista, y se volvió más sencillo de explicar que decir que era filósofa. Y dije, bueno, sí, entonces yo empecé a reportear, y esa salida a la calle a mí me abrió un mundo de posibilidades increíble, y me abrió ese mundo del movimiento feminista, que no está solamente en los libros. Claro que yo me había leído todo, estaba de acuerdo con las ideas, había hecho ping pong de muchísimos argumentos sola en mi habitación con mis libros, pero no había salido a ver a la gente y a entender a las mujeres y a entender por qué una estrategia se hace de una manera, por qué una palabra se evita, por qué ahora estamos yendo hacia allá o estamos yendo hacia allá, empezar a entender esa coordinación tan difícil y tan robusta que tienen los feminismos en la región, que es muy de Latinoamérica. Eso no lo ves en Estados Unidos. Empecé a entender que había una técnica en hacer activismo, que no era simplemente levantarse un día y decir voy a defender un derecho, sino que hay un trabajo previo, una coordinación con personas. Y eso a mí me empezó a parecer una cosa fascinante. Como yo venía de filosofía, en realidad lo que a mí me interesaba y me sigue interesando es cómo generar unas conversaciones sobre unas ideas, y cómo esas ideas empiezan a cambiar mi manera de vivir el mundo, mi manera de ser, mi manera de entenderlo todo. Es al final la razón por la que yo hago periodismo. Y en ese momento, cuando yo arranqué con esa columna, esa era la única columna feminista, nadie se decía periodista feminista. Yo he visto con mucha felicidad y mucho orgullo que en estos últimos 15 años se han multiplicado las columnas de feministas, los podcasts, los medios, los espacios, la cantidad de mujeres periodistas que se dicen feministas, que eso no existía ni siquiera hace 5 años. Y eso creo que muestra cómo de verdad se han ido abriendo unos espacios que fueron muy importantes. Hay que decir que Internet fue clave ahí, porque cuando a mí me dieron esa columna en El Espectador, imagínate, eso todavía Internet no había cogido vuelo. Estaban apenas comenzando las redes sociales a ser relevantes, Twitter y Facebook al menos, y para yo tener esa columna me tuve que conseguir el mail del coordinador de opinión y del director en una fiesta real, tridimensional, y empezar a mandarles esa columna todas las semanas. No me contestaban nada, pero yo la volví a mandar, y si no la montaba en mi blog, y a los 6 meses la empecé a ver en las cartas al lector. Y finalmente, como a los 8 meses, me dijeron, te vamos a dar una columna. Y digo esto porque me parece muy importante, porque a la gente se le olvida que en el periodismo hay unas dinámicas de poder y que no todo el mundo llega a ser periodista. Yo era una chica que venía de provincia, que no tenía amigos en el periodismo, que no sabía nada del oficio, solo tenía una convicción de que escribía bien, y en Colombia, para que tú llegaras a tener una columna, tenías que ser parte de la élite y conocer a alguien. Y yo creo que eso es muy toda Latinoamérica. Yo tengo una teoría no comprobada, pero probable, de que en Colombia las familias de clases muy altas tenían 3 hijos, y uno era político, el otro era cura, y al tercero lo mandaban de periodista. Si tenían una hija, a la hija la ponían de periodista, y por eso hay mujeres que han llegado a cargos directivos en la historia del periodismo de Colombia, pero que vienen de unas élites muy fuertes, y como enquistada esa intelectualidad colombiana, que se conocen en las mismas fiestas, ergo terminan escribiendo en el diario y así. Dar ese salto, pues yo lo di porque era muy atrevida y tenía mucha persistencia, pero eso no es normal.
En cambio, en el momento en que tú pudiste empezar a autopublicarte y poner las cosas en tu blog, pues yo tenía una manera de mostrar mi trabajo a través del blog y a través de las redes sociales y poder mostrar mi trabajo me permitió entrar al periódico. Y eso empezó a hacerse más frecuente y más frecuente y más frecuente y cuando las columnas no alcanzaron, las mujeres periodistas empezaron a fundar medios, las mujeres periodistas y disidencias, medios casi todos digitales. Y ahora tienes al menos más de 10 medios feministas digitales en toda Latinoamérica y en toda la región. Esto es algo que en 15 años cambió totalmente. O sea, la apertura de espacios que tú vas a tener gracias a Internet es increíble. Pero aún así, tú hace 5 años, hace 10 años, podías ver cómo no había, cómo a pesar de que habíamos mujeres feministas hablando de periodismo feminista, seguíamos siendo un nicho marginado por el gremio y seguíamos siendo la mayoría mujeres blancas heterosis. Eh, que también hay que decirlo, porque yo fui cuando yo estaba comenzando, fui miles de veces a muchos foros en televisión, a programas de radio a hablar, porque yo era el token mujer. Nos falta una mujer en este panel, traigamos a una opinóloga generalista, que era lo que yo hacía, y yo me metía en esos paneles y investigaba y averiguaba, pero yo decía, yo no me bajo de aquí, porque yo entendía perfectamente que me estaban dando esa entrada por ser un token, pero que si no la aprovechaba, pues la iba a perder y ese puesto lo iba a ocupar un hombre. Eh, y entonces ahí llego yo a la reflexión de la pregunta que tú haces. Una vez que ya a mí me dejaron de meter en esos paneles por ser la chica joven, cuando ya no fui joven y cuando ya no fui la nueva chica en el periodismo que tiene su opinión controversial, eh, ¿cómo hago yo para hacer esto que de pronto nadie hizo por mí, por otras personas que no están siendo incluidas en los medios? Y para eso yo quiero decir que, o sea, que para poder yo estar en una posición en la vida en donde yo puedo decir, puedo usar este poder para abrir unos espacios, tuve que adquirir lentamente este poder a lo largo de 15 años, que no es mucho poder, es simplemente haber fundado y dirigir una revista y el poder de que decidimos en un equipo nuevo cómo van a ser las líneas editoriales, cuáles son nuestras políticas, decidimos que es prioritario que las personas trans y las personas afro-latinoamericanas escriban y escriban en primera persona. Que las mujeres que son trabajadoras sexuales escriban sus argumentos en primera persona, que las mujeres indígenas hablen de sus críticas al feminismo blanco en primera persona, porque eso yo no lo veía antes del 2017. Yo arranqué como editora en un medio guatemalteco, en una pequeña revista feminista, y ahí yo empecé a hacer un mapeo de todas esas voces de activistas que me parecían fascinantes, pero que por supuesto que no estaban en los medios de comunicación. No había ni putas, ni mujeres indígenas, ni mujeres negras, ni mujeres trans hablando en los medios. Y entonces yo empecé a buscarlas como editora, que es un trabajo que no hacen los editores, porque normalmente están esperando que les caigan las historias en el escritorio y eso no va a pasar. O sea, una mujer que es trabajadora sexual, su prioridad no es escribir columnas para un medio de comunicación. Y tampoco para la mujer indígena. En el mundo, en esos mundos es totalmente irrelevante si tu columna se hace o no se hace viral, es algo que está tan lejos. Tú como editora tienes que ir a hacer el esfuerzo de ir a buscar a la gente. Y no solamente eso, sino que también hay que pasar por unos procesos de edición que no son los tradicionales. ¿Cómo haces tú que estas grandes ideas que tiene esta activista se vuelvan una columna? Si esta persona de pronto no es una activista, pero tiene una voz que no tiene nadie más, y un punto de vista que definitivamente está haciendo falta en este mapa que estamos construyendo de la opinión pública. Y eso es un trabajo de edición que, digamos que en Volcánicas continuamos haciendo, que nos parece muy importante. Los periodistas decimos una cosa muy odiosa y creo que ególatra, que es que damos voz. Mm. Pero, qué odioso es eso, porque la gente tiene su propia voz. A las únicas a las que les tenemos que dar voz es a las mujeres que han muerto, que esas sí no tienen voz.
pero no podemos estarlo hablando todo en tercera persona, como con esa mirada antropológica. Todo el mundo tiene su propia voz y cómo hacemos para que esos espacios en donde no llegan tradicionalmente puedan ser utilizados. ¿Por qué? Ahora tú me vas a decir, bueno, pero Catalina, ¿y qué importa? Si tú me estás diciendo que para las feministas indígenas no les interesa tener una columna viral. Si, o sea, estamos, o sea, para la vida diaria de las putas, tener una columna en un diario puede que no signifique nada, ni siquiera prestigio. Claro, pero nosotros estamos teniendo unas discusiones ahí en la arena de la opinión pública que son políticas y que empiezan a llegar a la manera en que hacemos veeduría de los funcionarios públicos, que empiezan a cambiar la forma en que tenemos unos discursos y que vamos hablando de esos discursos en la vida cotidiana. A esa arena de la opinión pública tenemos acceso muy poquitas personas, pero ahí es donde se escribe la historia. Ahí es donde van a llegar los académicos mañana y van a tener que buscar algún texto en algún blog y mirar qué fue lo que sucedió y va a ser lo que se dijo en esa arena de la opinión pública. Y eso es lo que luego se va a convertir en un proyecto de ley, lo que luego se va a convertir en una justificación para que una ONG que quiera donar filantropía entienda que algo es una prioridad. Hay un terreno en donde se están discutiendo las ideas que es definitivo, porque luego ahí nace el cambio social, en esas ideitas pequeñitas. Cuando era 2008 y estábamos por primera vez hablando de que había una cosa que era consentimiento, lo estábamos elaborando y diciendo, bueno, tiene que ser entusiasta, basta solo con el consentimiento, debe ser un sí técnico como si fuera de abogado, o hay señales de consentimiento. Mira que todo esto se estaba articulando en internet, en los blogs en el 2008. Y el Me Too comienza, bueno, comienza en Latinoamérica en el 2015 en Brasil con un hashtag que fue meu primer asedio, y luego estuvo mi primer acoso, que yo lo lancé en español siguiendo ese ejercicio en abril del 2016. Y luego en el 2017 aparece un Me Too global que habla como de un fenómeno que estaba empezando a surgir en muchas formas paralelamente. ¿Por qué? Porque teníamos avanzada una conversación sobre el consentimiento a la que estábamos accediendo algunas personas, y eso se estaba discutiendo en las casas y había unas mujeres que se estaban empezando a molestar por ciertos tratos y a decir esto no es, ahora tenían una palabra. Lo mismo sucede con el mansplaining. Mansplaining es un término que sale de cuando Rebeca Solnit fue a un cóctel una vez y luego sacó un ensayo, y ese ensayo, hoy es un término que vive por fuera de ese ensayo y que nos ha dado la posibilidad de explicar qué era lo que nos molestaba tanto de ese compañero de trabajo, de ese novio, de ese profesor. Ahora tenemos cómo decirle, no me manspliques, antes no podías decir nada. Entonces, yo sí creo que esas conversaciones, de pronto 10 años después, tienen unos cambios. Si esas conversaciones solo las tienen los hombres, van a seguir pensando cosas tontas, como que el periodismo puede ser objetivo y que no son un montón de subjetividades, como que ese discurso hegemónico es la objetividad. Entramos las mujeres al periodismo y las mujeres feministas y les dijimos, no, la objetividad del periodismo está mandada a recoger, es algo irreal y es un discurso fabricado. Pero ahora tienen que entrar las mujeres negras a decirnos, bueno, ¿cómo cuentas las historias de los demás y en qué términos los cuentas? ¿Cuándo vale la pena que te pongas tú como protagonista y cuándo no lo haces? ¿Cómo narras esas otras realidades? ¿Estás teniendo un punto de vista crítico frente a la voz que estás usando o no? Esos cuestionamientos que, por ejemplo, están empezando a hacer las mujeres afrocolumnistas, muchas que aparecen en Volcánicas, pues son súper importantes. Te digo un debate que acaba de pasar. Ahorita me interrumpes y me preguntas cosas No, no, porque tranquila, estoy fascinada escuchándote. estoy como terminando de aterrizar la historia de esa pregunta, pero por ejemplo, hace poquito una influencer
mexicana, se fue a África y dijo que estaba trabajando con mujeres y les tomó una foto. Y entonces empezó un debate sobre si ella podía o no podía contar la historia de estas mujeres negras. ¿Significa entonces que solo las mujeres negras pueden hablar de las mujeres negras y solo las personas de las comunidades pueden hablar de su propia comunidad y entonces todo el periodismo y el activismo tiene que ser absolutamente autorreferencial, porque si no yo me estoy cruzando una línea y me estoy imponiendo sobre alguien más? Esa fue una discusión que como que se armó en redes sociales, pero yo pienso que es una dicotomía falsa, porque esta persona, y yo creo que la molestia vino de ahí, no estaba simplemente contando las historias de unas mujeres negras con el respeto y el cuidado que eso merece y necesita. Estaba subiendo unas fotos de cómo estas mujeres negras la estaban escuchando a ella, en donde ella aparece al frente, todas la están mirando, casi que poniendo la atención, aplaudiendo. Esta no era una historia o un post de Instagram sobre cómo esas mujeres hicieron X o Y. Esta era una historia sobre cómo ella fue a ver esas mujeres. Y esa es absolutamente toda la diferencia, porque podían haber sido un post con las caras de ellas, contando directamente las historias de ellas, sin ninguna atribución de que ella está haciendo algo novedoso o que las está salvando, o que está contando una historia que a nadie nunca antes se le ocurrió contar. Había otra manera de ponerlas en el centro. Ella podía cuestionarse a sí misma si quería hacer una cosa más tipo crónica. Bueno, ¿qué sucede de este encuentro? ¿Cómo cambias? ¿Es simplemente que ahora te sientes mejor persona porque fuiste a ver mujeres negras y sientes que las ayudaste? ¿O cómo te confronta a ti con tu identidad que este tipo de cosas estén pasando? ¿Quiénes son las fuentes expertas? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la mirada? ¿Quién tiene el punto de vista? Es lo mismo que nos pasa con los hombres. Van los hombres a contar las historias de las mujeres, y los hombres no salen de su male gaze. ¿Significa que los hombres no podrán nunca contar historias de mujeres? No, claro que pueden hacerlo. Definitivamente, la pregunta más bien es, ¿están los hombres dispuestos a tomarse el tiempo de desconstrucción, a hacer el trabajo que se necesita para contar esas historias de las mujeres con respeto? Y la respuesta muchas veces es no. Entonces, por eso tienes tú unos personajes fabricados por los hombres que se nota que ya se caen por su propio peso, o tienes a los narradores del Mundial de Fútbol Femenino y a los camarógrafos haciendo zoomen si las chicas son guapas o no, o diciendo vainas como que el arco de la cancha está virgen, que es como, señor, escúchese lo que está diciendo, está narrando un partido de mujeres. O sea, él claramente esa pregunta no se lo está haciendo. Si tú no te haces esa pregunta, eso va a salir mal. Si tú no te acercas con respeto, eso va a salir mal. Y eso es una cosa de tener humildad como periodistas y de tener autocrítica. Entonces, yo puedo estar muy comprometida, por ejemplo, con ser una aliada de las personas que son trans, pero en el minuto en que yo me empiece a sentir mejor persona, o empiece a darme palmaditas en la espalda por ser tan buena aliada, o diga, mira todo lo que yo hago, pues en ese momento ya me di cuenta que no se trata de ellas, sino que se trata de mí. Y eso es muy difícil porque estamos enseñadas como personas cis, como blancas, como heteras, estamos enseñadas a que las historias son sobre nosotras mismas. Nos cuesta mucho trabajo reconocer esa condescendencia que tienen los hombres con nosotras, nos cuesta trabajo reconocerla en nosotras mismas cuando tratamos a las demás. Y definitivamente eso no se puede si uno no sale a hablar con la gente. Ese feminismo encerrado en una oficina discutiendo con los libros, por ejemplo, es en un feminismo de oficina totalmente aséptico que tú puedes llegar a decir cosas como,
Pero ¿qué es ser mujer? Hagamos una definición. La definición es más importante que las vidas de las personas. Solamente encerrada en una oficina tú puedes pensar que tu necesidad epistemológica por poner una definición en un término que es un constructo social es más importante que a unas personas las están matando y que las están discriminando y que las están violentando. Si yo nunca he ido a hablar con ellas, si yo no he salido a hablar con las putas, pues fácilmente puedo llegar a pensar que toda forma de trabajo sexual es necesariamente explotación, porque yo digo, bueno, yo me parecería asqueroso coger con un tipo que no me parezca atractivo sexualmente. Y entonces, como yo no hablo con nadie, empiezo a pensar que esa máxima que aplica para mí, aplica para todas las personas alrededor. Cuando resulta bueno, hay trabajadoras sexuales que van a ganar mucho mejor que las periodistas. Entonces, como que creo que ese análisis de poder, que lo hacemos muy bien cuando nosotras estamos en la parte con menos poder y estamos mirando desde abajo, nos cuesta mucho trabajo hacerlo cuando estamos mirando hacia otros lados. Entonces, creo que eso es el reto en el que nos estamos enfrentando, quienes logramos abrir unos espacios y estamos preguntándonos cómo vamos a usar eso que logramos para que entren muchas más y no ser los mismos gatekeepers con los que tuvimos que pelearnos hace 15 años. Me parece, estoy fascinada escuchándote. Yo creo que nunca me había quedado callada por tanto rato. Simplemente fascinada escuchándote porque sí te adelanté, o sea, te adelantaste a muchas preguntas y muchas inquietudes que yo tenía que considero que es importante que abordemos. Y solo para recapitular un par de cosas, para no olvidarme porque se me acumularon las preguntas que te quería hacer también. Este tema de que vos lo cuestionas muy bien, ¿qué significa darle voz a otras personas? Decir, no, no le damos voz. Podemos compartir el espacio, podemos abrir espacios, podemos invitarlas, podemos acercarnos, podemos dialogar, podemos enriquecer nuestra voz con las experiencias de otras personas, pero no significa que les estamos dando voz, ellas tienen su propia voz y tienen además criterios muy claros sobre cuándo y para qué y en qué forma la quieren compartir esa voz y cómo no, y no nos corresponde a nosotras tomar esas decisiones por otras personas. Eso me parece clave porque hay muchas personas, sabemos muchas personas con muy buenas intenciones, o sea, algunas, como vos decís, claramente más ególatras, o sea, más egocéntricas, más de mírenme a mí, como yo estoy salvando el mundo, pero poniendo a un lado a esas personas que las conocemos y las reconocemos y a lo mejor creen que están haciendo las cosas bien, creen que están aportando, pero simplemente están reproduciendo, reproduciendo una voz hegemónica y además reproduciendo una visión de la distribución del poder, de decir, yo tengo el poder porque yo tengo el espacio y por tanto todo gira alrededor mío y mi perspectiva del mundo, versus tal vez otras personas que tienen la buena intención, pero que no tienen este nivel de reflexión o esta experiencia y los matices, y cómo en los matices se puede uno perder, y cómo la buena intención se pierde en esos matices, y que en la mayor parte de los casos no es un tema de teorías o de conocimientos, como decir, no es algo que aprendes en los libros, sino es algo que aprendes escuchando a otras personas diciéndote a vos, no me gusta cuando vos hablas de mí, en lugar conmigo me hablas a mí o hablas de mí sin darme a mí la oportunidad de hablar por mí misma. Entonces, ahí es donde a veces nos confundimos y nos perdemos. Y yo sé que hay mucha gente que tiene las mejores intenciones y que está tratando de ser incluyente y de traer otras historias a la esfera pública. Y vos mencionabas algo que me pareció también brillante y es todas podemos tener opiniones y todas podemos tener una visión de las cosas y perspectivas y creer que estamos en el debate, pero el debate es lo que la mayor parte de la gente puede leer, o sea, es hasta que llevamos estas conversaciones y estas opiniones a la esfera pública, a la agenda pública, que pueda ser leída, consultada, debatida, compartida por otra gente, es que realmente empezamos a ocupar esa voz de manera pública. Y todos los ejemplos que ponías.
Y cuando hablamos, yo empecé al inicio de este episodio diciendo lo importante que es usar esa voz para el cambio. Y usar la voz no solo en el espacio privado, es importante que nos pronunciemos y no necesitamos, como decía, ahora tenemos toda la tecnología a nuestro favor, no necesitamos calificarnos de expertas, no necesitamos haber tenido una formación periodista, necesitamos tener una buena opinión y la opinión más informada posible y la apertura a decir si estoy compartiendo mi opinión a nivel público, significa también que me estoy abriendo al diálogo y al debate, a escuchar otras opiniones, otras perspectivas, otras vivencias, otras experiencias que vienen a enriquecer ese diálogo, porque ese es, en última instancia, el principal objetivo, es construir y enriquecer el diálogo, y se enriquece con diversidad, no repasando, poniéndole manos de barniz a la misma idea, ¿verdad? Sino más bien cuestionándolas todas, cuestionando todas las ideas, enriqueciéndolas todas, porque no hay nadie, y yo siempre he creído esto, nadie puede representar a nadie. Es el tema de la representación, de incluso yo soy latina, crecí en América Latina, tengo toda mi cultura latina, pero mi piel es clara y mi piel es blanca y soy heterosis también. Entonces, obviamente, yo nunca voy a poder representar ni siquiera a las mujeres blancas heterosis de América Latina, porque mi experiencia es radicalmente distinta a cualquiera que yo conozco de todas formas. Entonces, no hay ninguna forma de representación ahí. Y parte de un eslogan que yo empecé a adoptar y que me encanta, sobre todo cuando hablamos de procesos incluyentes y participativos, yo siempre digo, nada sobre mí sin mí. Es decir, que si van a hablar sobre mi vida y algo que a mí me afecta, yo debo estar ahí y yo debo tomar parte, yo debo ser parte de la toma de decisiones y de los criterios que se establezcan y las políticas que se establezcan porque a mí nadie me representa. Y yo digo mí, me refiero a todas, ¿verdad? Cada una de nosotras. Entonces, qué lindo que hayas podido explicitarlo así y de forma tan clara de que no estamos ahí para representar a otras personas y que que deberíamos tener mucho cuidado cuando hablamos de otras personas y de las historias de otras personas o contamos sus historias, de por lo menos, si lo vamos a hacer, que no es, estoy de acuerdo con vos, no es malo, no es que no debamos, no es que no podamos. A lo mejor esas personas no tienen el interés o no tienen el tiempo, no tiene la prioridad de contar sus propias historias y pensamos que es importante incluir esas historias en el proceso de enriquecimiento del diálogo. Pero el problema no es hacerlo, no es hablar sobre la historia de otras personas, sino tener muy clara de que no estamos representándolas y que no podemos describir la película de la forma en que ellas las podrían describir. Y que desde esa humildad, el parte del proceso tiene que ser también transparentar lo que nosotras estamos aprendiendo al narrar, al escuchar y narrar las historias de otras personas que tienen una experiencia distinta a la nuestra. ¿Qué es lo que yo estoy aprendiendo? A mí, ¿qué me cuestionó? ¿Cómo puede esto enriquecer? ¿Cómo enriqueció mi perspectiva y cómo puede enriquecerse la otras personas también? Y por qué yo creo que es importante compartirlas y quitarme yo del spotlight, o sea, quitarme yo del centro de atención y decir, lo que estamos trayendo a la mesa y lo que yo estoy trayendo a la mesa en el espacio que yo tengo es una visión, es de discutir la idea, no de discutir a las personas, sino de discutir la idea, que es otra cosa, hablando sobre debates feministas también que yo por lo menos cuestiono, creo de que venimos de una cultura, desafortunadamente, una cultura del debate que lo que debatimos es a la persona y no la idea que comparte, no su pensamiento, sino que desprestigiamos y lo usan muchísimo con nosotras las mujeres. No importa qué tan brillante sea nuestra idea, qué tanto aporte, qué tan innovadora sea, se califica la calidad de la idea en base a la calidad, y lo digo entre comillas para quien no me está viendo, a la calidad de la persona. ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu pedigrí, como decías? O sea, ¿cuál es tu estatus social, verdad, de élite? ¿Cuál es tu pedigrí? Entonces, en función de esas calificaciones, entonces tu idea tiene o no tiene valor, sobre todo en la esfera pública, sobre todo en los espacios que son filtrados por grupos de élite, o sea, grupos que tienen el poder. Incluyo a los hombres, pero también incluyo otros sectores con poder económico, Claro. político, etcétera. Entonces, parte de ese modelaje que nosotras podemos y debemos hacer es precisamente no hacer esos filtros, decir, lo que viene, lo que estoy trayendo es una idea, es una experiencia, es una visión de una persona que es
muy distinta a mí por muchas razones y que tiene su propia forma de ver las cosas, que es igualmente válida y que es necesaria para poder enriquecerme yo y enriquecer el debate público, pero hacerlo en público. O sea, yo estoy de acuerdo de que tenemos que alzar la voz, tenemos que hablar públicamente, exponernos, y ahora que tenemos toda la tecnología que tenemos disponible de forma gratuita, no debería ser, ya tenemos menos razones, ¿cierto? De que no siempre es nuestra prioridad, pero tenemos la posibilidad, tenemos el recurso disponible para decir, no esperar, decir, no contés mi historia, yo la puedo contar. Y en base a las historias que compartimos, conversemos, discutamos dónde están los puntos de encuentro, dónde divergimos, dónde no estamos de acuerdo y qué significa no estar de acuerdo, qué hacemos con ese desacuerdo, cómo nos enriquece ese desacuerdo, cómo nos saca de onda, nos saca de nuestra zona de confort o de estabilidad y nos mueve un poco lo suficiente como para evolucionar, porque eso es todo el punto, ¿verdad? El diálogo público es la evolución del pensamiento humano. Yo creo, mira, te voy a poner un ejemplo de algo que he pensado mucho y es que vivimos evidentemente en un culto a la personalidad y entonces eso nos hace pensar que nuestras opiniones son muy importantes porque son nuestras opiniones. Yo alguna vez en un debate de aborto en radio con un periodista, yo le dije que su opinión sobre el aborto no me interesaba porque no todas las opiniones de todas las personas sobre todas las cosas son pertinentes en todos los momentos y que este era un caso preciso de cómo la opinión de un hombre sobre el aborto era totalmente irrelevante. Este señor se puso muy molesto, pero entonces yo quiero detenerme en esa molestia, porque esa molestia también era performativa. Yo podía decírselo de otra manera, de pronto se lo podía decir de una forma más amable, más condescendiente, más suave, fuera del aire, he podido decírselo también, pero yo también se lo dije por una provocación que tiene que ver con esa rabiecita que uno tiene de que pinches güeyes están opinando de todo el tiempo y creen que esa opinión es lo más importante. Entonces, claro que esa incomodidad, de pronto yo me lo hubiera podido ahorrar, pero había también en eso algo performativo. Y entonces yo digo lo mismo sobre mí. Si a mí una persona negra me dice, cállate blanca, yo me voy a sentir incómoda y me voy a sentir molesta y de pronto yo pienso que mi opinión era súper importante, pero si mi opinión te estaba apoyando, si yo estaba tratando de ayudar, pero yo también tengo que entender de pronto que esa reacción fue performativa porque en este momento del debate yo no soy yo soy una mujer blanca cis que está usando la palabra de esta manera que es algo que me supera a mí. En ese momento en el debate yo soy un símbolo. Y eso yo tengo que empezar a entenderlo también. Yo creo que eso es muy difícil a veces de cachar. Por ejemplo, ¿dónde soy más útil yo? Peleándome en Twitter con las personas transfóbicas para que todo el mundo vea qué buena aliada soy y cómo me sé todas mis lecciones de transinclusión de memoria, para que me den una estrellita y una carita feliz, me la pinten en la mano, o de pronto a puerta cerrada, hablando con mi suegra en la cena de Navidad, sobre por qué las mujeres trans no son el trans, sino la trans y ojalá la persona trans, y porque eso no importa. ¿En dónde voy a ser yo más útil? ¿En dónde esa opinión que yo tengo, que es la misma en ambos casos, le está sirviendo de verdad de algo a las personas trans, por ejemplo? Definitivamente, yo estoy logrando mucho más con mi suegra en la cena de Navidad que apantallando en Twitter que soy una gran aliada. Y ahí uno tiene que empezar, creo que también, a entender que uno tiene un lugar simbólico y que uno tiene en todo este discurso del activismo y que a veces está bien que me digan cállate, pero digamos que yo tengo esta opinión, que es una buena opinión y es que las personas trans son personas, merecen todos los derechos, no debe haber transfobia, los derechos de las personas y su lugar en el mundo no deben depender de sus genitales. Esta es mi opinión. ¿Dónde es más útil esa opinión? Peleando en Twitter
para que todo el mundo vea lo buena aliada que soy, que me aprendí la lección, que me aprendí esa lección perfectamente, que sé decir todas las cosas transincluyentes, que soy la más progre del mundo, una gran aliada, y todo el mundo en Twitter va a ver qué buena soy y qué buena estudiante fui. O en Navidad, a puerta cerrada, hablando con mi suegra, tratando de explicarle que las personas trans son personas y que que sus derechos y el respeto a sus derechos está antes de cualquier concepción que ella pueda tener sobre qué es una mujer o qué no es una mujer. Es la misma opinión, pero hay un escenario en donde todo se está tratando de mí y yo me estoy poniendo en un lugar de salvadora y parte de la motivación que tengo es que me aplaudan, y hay otro espacio en donde la motivación no es que me aplaudan, es lograr que una persona tenga una mirada menos discriminatoria frente a un grupo que normalmente la pasa muy mal. Y ahí nadie me va a aplaudir, no me van a dar un premio, no van a decir qué buena es Catalina. De pronto mi suegra va a decir qué monserga, qué pesadilla, porque paso mi Navidad teniendo esta conversación. Pero definitivamente estoy siendo más útil. Y yo también creo que tenemos que entender que no es solamente tener opiniones y tener debates o tener la razón, sino que el uso de esas palabras en ese debate también es algo que es performático, y que a veces a mí alguien me puede decir cállate blanca y no es eh, que yo en específico piense o diga, sino que yo tengo que despersonalizar eso y entender que, bueno, sí, al final del día soy una mujer blanca heterosis hablando en los medios, y que la gente racializada y trans está harta de ver mujeres como yo hablando en los medios y opinando las mismas cosas, y que de pronto un día, por más buenas intenciones que yo tenga, esa persona me vio y vio el símbolo de todas esas opresiones, que lo encarno porque este es mi cuerpo, y decidió decirme cállate blanca, y de pronto yo me sentí muy incómoda, pero tengo que entender que esta es una discusión que va más allá de mí, de lo personal y de mis propios sentimientos. Eso es lo que le pedimos a los hombres todo el tiempo. Y a veces no lo podemos hacer nosotras. Creo que yo digo mucho que cuando los hombres le entran al feminismo tienen un problema de choque ahí, porque empiezan a sentir mucha incomodidad, se empiezan a sentir culpables, empiezan a darse cuenta que no eran tan buenos chicos como creían, y que han hecho un montón de violencias, y que en otros casos han sido unos pendejos. Y esa incomodidad hace que muchos se vayan corriendo del feminismo y digan esto no me gusta. Nosotras, cuando estamos en una posición de poder como mujeres, por raza, por ser cis, por la heteronorma, bueno, digamos que esos son en realidad mis privilegios. Bueno, también tenemos que entender que a veces tenemos que quedarnos calladas y atrás y hacer otro tipo de trabajo, porque nuestra voz ya se escuchó millones de veces. Y esa incomodidad que nos va a generar darnos cuenta que, bueno, o sea, claro que yo soy antirracista, pero yo no me puedo parar aquí y decirte que yo toda mi vida he pristinamente dicho cosas antirracistas. Por supuesto que no. De hecho, tendría que llegar y decirte que muchas veces dije cosas activamente racistas cuando era niña, cuando era adolescente, cuando estaba en la universidad, cosas que no había entendido porque eran racistas, porque ni siquiera atravesaban mi experiencia, a pesar de que yo tuviera buenas intenciones. Tengo que partir de que yo soy hoy menos racista que ayer, pero que no estoy exenta de el racismo en la vida, y incluso por más antirracista que yo sea, voy a seguir disfrutando el privilegio de ser leída como una mujer blanca en Latinoamérica. Entonces, es algo que estaba antes de mí y que continúa más allá de mí, y que yo tengo que entender que hay unas incomodidades personales que de pronto me tengo que aguantar, porque esto se trata de que esta conversación avance, no de que mis sentimientos estén siempre cuidados y que todo el mundo me trate con delicadeza. Me encanta, me encanta. Y creo que la incomodidad es, yo a veces digo con mis estudiantes y con mis clientes, yo digo, la incomodidad
es la moneda de la evolución. O sea, en la medida en que nos damos permiso de sentirnos incómodas. Además, es más, no solo darnos permiso, casi que buscar un poquito la incomodidad, es decir, ¿en qué medida soy capaz de generar espacios donde yo me voy a sentir incómoda? A propósito, porque sé de que eso me va a cuestionar, que eso es como el músculo que ejercitamos, ¿verdad? O sea, lo ejercitamos hasta que nos empieza a doler, pero sabemos que en ese momento en que se quebró un poquito el músculo, que se agarró un poquito, es cuando crece realmente. Entonces, de poder abrazar la incomodidad como algo que es realmente positivo, porque es algo que nos ayuda a entender e identificar dónde tenemos apegos todavía, dónde tenemos inseguridades, dónde estamos aferradas a viejas ideas y viejas identidades que vamos a tener que soltar en algún momento si queremos convertirnos en lo que nos queremos convertir. Entonces, ese proceso de la incomodidad es un proceso de sanación también, en vez de verlo como tengo que sufrir en silencio la incomodidad porque se supone que esto es lo que me hace una buena aliada o lo que sea. Es decir, no, qué oportunidad la que esta incomodidad me está dando de identificar algo que a lo mejor no había identificado en mí. Decir, si yo realmente considero de que soy una buena aliada o que tengo toda la buena intención y toda la conciencia de ser la mejor aliada posible, estas incomodidades son los momentos que me muestran dónde todavía necesito trabajar, en qué necesito trabajar en mí. Entonces me parece súper lindo que lo hayas traído. Y hablando de incomodidades, y tal vez esta es ya una pregunta más personal, aunque vos has sido súper abierta y súper personal en esta conversación, me encanta, pero un poquito más, digamos, personal también, hablando sobre incomodidades. Empezaste muy joven y empezaste eh, hablando además de un tema que si alguien dijo, me voy a buscar el tema más controversial que pueda haber en la historia, dan de una. Y para Sí. arrancar además, o sea, y con esto arrancamos, este es el inicio de la carrera. Estoy segura, y en un espacio además sumamente masculino, o sea, dominado por masculinidades, ¿verdad? De todo tipo y Sí. muy patriarcal y muy elitista y muy jerárquico, o sea, todo el sistema, todo lo que podemos cuestionarle a un sistema ahí representado. ¿Cuáles han sido además tus principales retos personales de abanderar de alguna forma, o sea, de ponerte de carne de cañón, digamos, o sea, de tomar esas iniciativas, por ejemplo, cuando hablabas de el Me Too en América Latina, o sea, de estar como agarrando temas y agarrando debates y agarrando diálogos y banderas que no son tuyos propiamente, o sea, que son de un colectivo, pero que vos aprovechaste para poner en varias formas y en varios momentos en la agenda pública, poniéndote vos también como rostro, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los principales retos, las incomodidades? Y estoy mencionando esto bien específico, aparte de la tremenda admiración que te tengo, pero bien específico porque es un gran miedo que tenemos. Habemos muchas que a lo mejor queremos ser parte del diálogo, tenemos cosas que compartir y nos asusta lo que puede implicar exponernos, porque decir las cosas en voz alta, usar nuestra voz en la esfera pública, que es donde realmente en última instancia va a generar una validación colectiva, va a decir, este no es un tema de la loca esta de Virginia que se pone a hablar de estas cosas, mira que hay otra gente diciéndolo, o sea, hay más mujeres uniéndose a esto y no es ella, sino es un sistema, es un problema sistémico. Entonces, poner esa voz en la esfera pública implica muchos retos y da muchos miedos. ¿Cómo ha sido tu experiencia enfrentando esos retos, enfrentando esos miedos? Bueno, mira, hay dos temas en periodismo que yo he hecho cobertura toda mi vida que han sido violencia sexual y aborto. Y yo nunca he abortado y no he sido víctima de violencia sexual. Pero tengo la conciencia de que probablemente fue por suerte. O sea, eh, eh, como le pasó a muchas otras que por mala suerte sí les tocó vivir esas experiencias, probablemente lo que a mí me separa de eso es haber tenido suerte. Y esa suerte me permite a veces
poner el cuerpo para unos debates que si de pronto yo fuera la víctima directa no podría manejar. Hablar de aborto y argumentar sobre aborto en unos escenarios súper hostiles en donde yo he estado, bueno, históricamente, definitivamente va a ser más sencillo si cuando yo estoy dando ese debate no estoy pensando directamente en mi experiencia personal, me permite tener una distancia. Esa distancia no basta. Yo creo que esa distancia no es nada si tú no te has acercado a personas, si no tienes sus intereses, sus sentimientos y sus experiencias contigo cuando vas a hablar y no recuerdas siempre que estás hablando de esas experiencias que en algún momento te confiaron, además con tanto cuidado y tomando el riesgo de confiártelas. Entonces, creo que hacer el trabajo de periodista me permite a mí tener esa empatía de tener esas historias y no haber sido una víctima directa me permite recibir el fuego cruzado de una manera en que de pronto va a ser un poco más resiliente que la de una víctima que tiene esa experiencia fresquita. No creo que eso sea, creo que es lo poco que uno puede hacer. Eh, y creo que eso es algo que, por ejemplo, en Volcánicas, cuando nosotros hacemos reportajes sobre violencia sexual, hacemos protección de fuentes, porque lo que nosotros queremos es que estas mujeres que cuentan sus historias, incluso si esa historia es conocida públicamente, tengan una vida después de esta historia de violencia sexual, en la que ellas no tuvieron ninguna inherencia y no la escogieron. Pero si su nombre queda amarrado a esta historia por los siglos de los siglos en Internet, ella siempre va a ser la violada y nosotras queremos que esa protección de fuentes permitan que tengan una historia después. ¿Qué pasa cuando uno hace esa protección de fuentes? Que cuando el agresor que denunciamos va a demandar, porque eso es lo que hacen los agresores, pues no demanda a las víctimas, sino que nos demanda a nosotras las periodistas. Y ahí estamos metidas en varios con varias denuncias legales. Una es una denuncia civil por una demanda civil por $1,500,000 que pretende que nosotras revelemos esas fuentes. Y ese es un lugar horrible, ya nadie quiere estar demandada, o sea, yo quiero hacer esto sin que me demanden. No creo que sea, no me siento orgullosa de que estemos en una situación de acoso judicial, pero es un poco poner el cuerpo para que yo pueda contar esas historias para que las mujeres que vivieron esas historias puedan contarle al mundo esa verdad, que contarla en sí misma es una forma de reparación y también es una medida de no repetición, porque contar las historias de violencia sexual y de denunciar a esos agresores hace que sea más difícil que el agresor vuelva a repetir algo así. Yo creo que esa es la mejor forma de reparación con la violencia sexual. No creo en el punitivismo, no creo en la cárcel, no creo en el castigo, pero sí creo que contar la verdad es una medida de reparación para las víctimas y una medida de prevención para que eso no siga pasando. Entonces uno ahí está poniendo el cuerpo, y yo pienso que eso es una cosa difícil que no se puede hacer siempre. No voy a poder ponerme de pechito para todas las demandas. Emocionalmente tiene un costo muy alto. No voy a poder ponerme de pechito siempre para todas las peleas de internet. Lo hice durante mis 20 porque tenía mucha energía, pero en este momento no lo hago porque de verdad que ya siento después de muchos años un desgaste muy grande. No me da el corazón para estar metida en una pelea en Twitter, pero también estoy en un lugar en donde dirijo un medio. La pelea no la tengo que ir a dar yo a la trinchera, como pasaba cuando era solo una chica que quería escribir y estaba tratando que la vieran en los medios, sino que puedo hacerlo de otras maneras. Lo que sí pienso definitivamente es que uno solamente puede poner el cuerpo hasta cierto punto. Eso no lo puedes hacer siempre ni por siempre de forma indefinida. Tiene un límite, va a haber un día, o sea, yo puedo llegar a mis 20 y decir, yo me he hecho todas las peleas de internet, no pasa nada, pero resulta que a los 30 dices, ya no puedo con una pelea más, porque no me da el corazón. Y creo que eso también en algún punto puede pasar con el periodismo. Creo que también toca pensarnos esto como una carrera de relevos.
con esas peleas de internet, yo dejé de tuitear así, me amarré los dedos y dije, nunca más voy a meterme a tuitear y a decir mis opiniones en Twitter. ¿Significa que no quiero decir mis opiniones? No. ¿Significa, estoy segura que a veces podría ir a pelearme a Twitter? Claro que sí. Pero llegó un punto en que sentí que no me daba el cuerpo. Y entonces que esas peleas las den otras personas en este momento, ya yo di las que podía dar. Y tenemos que repartirnos eso porque nadie, además también es una actitud de mártir de decir, yo voy a asumir esto siempre y voy a poner el cuerpo por los demás. Está bien, hay que hacerlo. Esto es una cosa en conjunto y de pronto si uno puede en ese momento aguantar un poquito más, uno se pone al frente, pero eso no dura y uno no puede embobarse con el cuento de este sacrificio por los demás, porque va a haber un día en que el cuerpo ya no te da, en que, no sé, cuando tenía 20 años, mis problemas eran un 20% de las cosas que tengo que resolver hoy en día. Pues claro que podía, tenía tiempo y ancho de banda emocional para irme a pelear y a tocar unos temas súper difíciles. En este momento que me tienen demandada por $1,500,000, digo, güey, ya estoy demandada, no quiero irme a liderar la pelea allá porque ya estoy poniendo el cuerpo de otras maneras. Y que eso tiene que cambiar y en algún punto tendríamos que poder decir, bueno, ya, yo, ya no pongo el cuerpo, ahora estoy en la retaguardia haciendo otra cosa, porque, porque eso creo que es parte de la resiliencia de los movimientos sociales. Esa reventarnos emocionalmente lo hacemos mucho los activistas y no le sirve a largo plazo al movimiento. A eso Yo no iba, sé ¿no? todavía cómo hacer bien esa gestión, pero es algo que pienso mucho. Sí, a eso iba. No es solo un tema de resiliencia y de resistencia y de poder, además de eficacia. O sea, no podés dar todas las batallas en todos lados al mismo tiempo. O sea, no sos tan omnipotente ni tan omnipresente. Nadie es. Pero también es un tema de eficacia y de astucia. Volviendo a lo que vos decías hace un Sí, rato, es ¿dónde sos más útil? O sea, ¿en qué batalla? Si no vas a darlas todas, porque no hay cuerpo que aguante, ¿verdad? Si no las vas a dar todas las batallas, o vas a tener que ser más selectiva con tus batallas ahora, ¿en cuál sos más útil? ¿En cuál es el espacio donde vos tenés más capacidad de generar cambios, de incidir, de mover cosas, de mover el piso, de sacudir, de sacudirle las cosas al sistema? En ese lugar es donde tenés que estar, ahí es donde tenés que invertir la mayor parte de las energías, porque en otros espacios hay gente que es mejor que vos. También es eso, o sea, hay gente que sí, está más preparada, que tiene más tiempo, que puede darle, yo voy a ir a hacer el ridículo. Y yo sé que yo haría el ridículo en algunos de esos espacios porque no me da la toalla también. Entonces voy a estar medio haciendo cosas y por supuesto dañándome el hígado y el corazón, como decís, con todo ese proceso, pero no voy a ser efectiva y voy a descuidar, porque hay un límite en la capacidad de energía que tenemos, voy a descuidar ese espacio, esa trinchera donde yo sé que sí soy fuerte y que sí soy efectiva y que soy mucho más estratégica y que tengo ventajas competitivas en ese sentido, ¿verdad? Entonces enfocarme en eso, estoy ujú, súper de acuerdo. Creo que es una estrategia que a nivel de movimiento tenemos que entender y empezar a adoptar con más seriedad, de que no necesitamos, ni podemos, ni debemos tratar de estar en todo. Porque además hay algo de lo que vos decís, un poquito de arrogancia también, de decir, es que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer o nadie lo va a hacer claro. mejor que yo. Decir, no, lo más probable es que hay un montón de gente que Es si que te quitas sí, del camino, pues tendrán la oportunidad de agarrar la puede estar batuta y... haciéndolo. Ujú. Fantástico. Entonces, con esto me parece un mensaje fantástico, maravilloso para cerrar este episodio de, ya saben, nos estás escuchando. Este a lo mejor es el momento de agarrar la batuta a vos y es escoger las batallas y decir, en esta batalla me meto y esto. Y entonces, retomando un poco lo que decías, Catalina, al inicio, de decir, todas tenemos espacios, todas podemos, todas tenemos un micrófono enfrente. Todo es que lo encendamos y hablemos, o sea, y usemos nuestra voz en cualquier expresión posible, o sea, no tiene que ser solo la voz literal, la voz, el sonido, puede ser la pintura, puede ser la música, puede ser el arte, puede ser el periodismo, puede ser entrevistas, puede ser lo que quieran hacer, puede ser
videos, o sea, lo que quieran hacer, pero es una plataforma con un micrófono, figurativamente hablando, que está abierto y que podemos utilizar. Y la forma en la que podemos empezar es primero tomando conciencia de que ese micrófono probablemente ya está abierto. Entonces, poner atención de qué es lo que estás comunicando a través de ese micrófono que te está escuchando. Te estás escuchando y el resto te estamos escuchando también. Entonces, usa ese micrófono como realmente lo quieres usar, de manera intencional y no como sucedió. Y lo segundo es, las personas que queremos realmente ser buenas aliadas. Tal vez uno de los primeros pasos es cuestionarnos el concepto de alianzas. Y el concepto de aliadas no es yo voy a hablar por vos y te voy a representar, sino es tomar conciencia de que yo no puedo representarte y que a lo mejor lo que yo puedo hacer es crear el espacio si es posible, pero si no, preguntarte si querés un espacio, buscar la forma en que puedo yo ayudarte a acceder al espacio en el que vos querés proyectarte y ser la propia protagonista de tu historia. Sea que yo la comparta, sea que vos la compartas, sea que alguien más la comparta, pero cómo ayudarte o cómo no ayudarte, porque no me corresponde a mí ayudarte, pero cómo por lo menos no ser yo la que sea un obstáculo para que vos no seas la protagonista de tu propia historia. Entonces son algunas de tal vez de las reflexiones con las que yo me llevo de esta conversación que me pareció fascinante y he aprendido un montón y que espero que a lo mejor otras personas también se lleven desde dónde hablamos, cuál es la voz que estamos utilizando, a quién le corresponde hablar, por quiénes, la importancia de ver la incomodidad, esa incomodidad psicológica, moral, emocional, intelectual, verla como una oportunidad para revisarnos y crecer, de decir, a mí es este jincón, ¿por qué me duele? Si yo no tuviera el hígado tan sensible, a lo mejor no me dolería, pero si lo tengo Claro. sensible, pues revisar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Dentro mío, porque en efecto la gente en general, sobre todo las personas que están reivindicando sus propios espacios y sus historias y sus experiencias, no es que se la tienen necesariamente montada con vos, sobre todo si somos aliadas y si hemos trabajado como aliadas en muchos espacios, no es que vos sos la enemiga. Entonces es dejar de personalizar tanto algunas cosas y decir, ok, tiene todo el derecho de verme a mí como un símbolo de algo, porque en efecto de alguna manera lo soy, aunque no sea mi intención, lo soy. Y si eso sirve como catálisis para que ella pueda expresar su visión y su experiencia de su vivencia, desde su cuerpo, desde sus experiencias, bueno, pues que así sea, ¿verdad? Y yo voy a hacerlo con mis propios espacios también. ¿Y dónde puedo ser yo más útil? Es decir, negociando con ella, vos decías, me encantaba, negociando con ella de que me reconozca a mí lo buena aliada que soy o siendo la aliada que yo quiero ser en los espacios donde yo puedo hablar y donde a mí me van a escuchar. Por ejemplo, con mis pares, en mi familia, con mis pares, con otras mujeres blancas cis. En el caso de los hombres, por ejemplo, mi pareja también siempre se consideró muy feminista, pero ahora en su experiencia conmigo y sobre todo abriéndose a un mundo de otros feminismos y otras visiones feministas, está como, yo solo sé que no sé nada, me doy cuenta de que lo tenía todo atravesado y que me había leído demasiados libros, pero que en la práctica, en teoría, la teoría y la práctica son lo mismo, en la práctica no lo son. Y entonces se está abriendo un montón, ¿verdad? Su mente y me acuerdo en algunos momentos que me decía, pero es que yo quiero eso, yo quiero mostrarles de que pueden contar conmigo, yo le decía, no, no necesitamos eso. Más bien, ¿por qué Exacto. no vas a otros espacios donde vos sos un par y moves el piso ahí en lugar de tratar de mostrarme a mí lo buen aliado que sos, por ejemplo, o a nosotras? Esa crítica que le hacemos a los hombres la tenemos que hacer para nosotras y tenemos que dejar ir la fantasía de que vamos a ser unas aliadas perfectas. Las aliadas vamos a ser imperfectas porque estamos tratando de apoyar algo que no nos atraviesa. Va a haber un montón de vacíos epistemológicos, de cosas que yo no voy a entender sobre cómo se vive la raza, por ejemplo. No lo voy a entender y yo tengo que venir preparada a que entonces voy a ser imperfecta y que por lo tanto me van a tener que corregir y que quizás yo voy a tener que pedir disculpas. Qué difícil.
A veces cuando estas peleas en internet se crecen y se crecen y se crecen, muchas veces no se hubieran crecido si la persona hubiera dicho, uy, no había visto lo que me estás señalando, creo que tienes toda la razón, voy a tratar de hacerlo mejor. Las cosas hubieran muerto ahí en un montón de veces. Pero siempre es, discúlpame si te ofendí. Entonces, que ese discúlpame si te ofendí es, no estoy segura de si te ofendí o no, la ofensa es una percepción personal que tú tienes a la que yo me pliego para pedirte una disculpa, aunque no piense que dije algo ofensivo. Yo pienso que esa es una cosa de humildad y de prudencia y de que uno tiene que hacerse buenas amigas que sean críticas y que sean diversas. O sea, si todas mis amigas me dicen, eres lo máximo, y todas son igualitas a mí, pues ninguna va a ver nada, pero de pronto si yo me voy a ir a hacer una cobertura de unas mujeres que son sobrevivientes de violencia doméstica y son mujeres negras en Kenia, eh, y yo no tengo una amiga negra, antirracista, feminista, a quien yo le pueda preguntar, hey, ven, quiero hacer esto, ¿cómo hago para no cagarla? ¿Qué recomendación me puedes dar tú? Pues entonces yo me tengo que empezar a analizar porque no tengo una amiga que sea feminista, negra y antirracista. ¿Qué está pasando con mi círculo cercano? Porque no tengo porque no tengo otra amiga blanca que me diga, oye, Catalina, ¿tú estás segura que quieres ir a hacer esa historia? Esto podría ser problemático. ¿Te has dado cuenta que hay este artículo que dice que esto no se debe hacer? A veces se trata de que uno tenga estar rodeada de unas amigas feministas que sean diversas y que sean lo suficientemente críticas para decirte a tiempo, la estás cagando. Y que uno pueda hablar con esas personas e ir a decirles antes de cagarla, a ver acá, dime, ¿qué hago? Yo alguna vez le decía a un amigo que trabaja en un periódico, tú si quieres escríbeme a las 3 de la mañana, es mejor que me escribas a las 3 de la mañana para preguntarme una duda tonta que tengas, a que al día siguiente salga eso impreso en el periódico y yo te voy a contestar. No lo hizo nunca, pero es un poco, yo creo que a lo que tenemos que mirar, o sea, si no tenemos a una persona a quien podamos pedirle ayuda y guía, entonces tenemos que hacer el esfuerzo por encontrarla. Así es, siempre hay alguien. O sea, siempre, aunque no seamos íntimas, siempre hay alguien y la mayoría de las personas estamos muy dispuestas a, cuando sentimos de que te estás acercando de una forma humilde y de que realmente querés hacer las cosas bien, hacer las cosas Sí, de forma, no solo hacer las cosas correctas, pero hacer las cosas correctamente también. Hay mucha apertura, o sea, cuando le decís quiero aprender, quiero entender, quiero que me ayudes, no quiero cagarla, hay mucha apertura de la gente, incluso si no es tan cercana de realmente sí, darte guías y de ayudarte a entender y decir, esta es mi perspectiva y desde esta posición en la que yo estoy, esos temas se manejan mejor de esta manera. Y si uno está receptiva a eso, incluso pueden construirse ahí nuevas alianzas y claro. nuevas relaciones de colaboración que pueden ser súper valiosas, sobre todo para una, la verdad. O sea, yo creo que una Sí, recibe más de lo que da, si una se abre a eso. definitivamente. Pero ese es parte del propósito. Catalina, yo ya desde ya públicamente matriculada para por lo menos 2 o 3 episodios más en el futuro. Perfecto. Entonces, te estoy comprometiendo en público para que no tengas la oportunidad de decirme que no. Pero me encantaría que siguiéramos esta conversación y otras conversaciones. Ya empecé Sí, a por tomar favor. nota de un montón de cosas que me encantaría que pudiéramos conversar en este programa, porque además yo sé este episodio yo lo voy a escuchar por lo menos 3 veces. Yo. Pero yo Buenísimo. sé que la gente que nos está escuchando le va a dar su buena escuchada. Ojalá se convierta, como yo quisiera, en un episodio que se reproduzca muchísimo, porque realmente creo que todas las cosas que aportaste son cosas que tenemos que escuchar y digerir, porque se escuchan fácil y además habla bonito, entonces, y las Sí, historias, entonces uno como que no, ay, sí, ya cuando nos dimos cuenta se acabó, pero no, a ver, una vez que escuchamos la historia y todo, y tu léxico, todo divino, además ese acento colombiano que todavía tenés,
volver a escuchar este episodio y escuchar lo que está entre líneas también, cuáles son los mensajes, cuáles son las lecciones, cuáles son las invitaciones que han salido en esta conversación, que son súper poderosas. Así que de nuevo, mil gracias por haber compartido todo eso, tu experiencia, tu visión, todas tus lecciones aprendidas con nosotras, porque yo de por sí me llevo muchísimo, pero yo sé que un montón de gente también. Entonces, mil gracias, y desde ya estamos comprometiéndonos a tenerte de regreso aquí. Claro que sí, matriculada. Vale, muchas gracias, Catalina. Nos vemos pronto. Si te gusta este podcast, dale like y compartilo con otras personas. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en mi comunidad en Substack para recibir directamente en tu correo electrónico nuevos episodios del podcast, herramientas y reflexiones que no publico en ningún otro sitio y que te ayudarán a llevar estos aprendizajes al siguiente nivel. El link está en las notas de cada episodio y en todas mis redes sociales. Nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima.